Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más por aquí al canal. Mañana es la Flecha Brabanzona y hay que hacer un poco también previa de lo que va a ser mañana esta clásica belga, un territorio exigente, un circuito con repechos, ¿no? Pequeñas extensiones exigentes, ¿no? Muritos que va a tener esta carrera que veremos mañana y sobre todo el gran atractivo es la vuelta de Remco Evenepoel. Compite por primera vez esta temporada, lo hace después del accidente tan grave que tuvo en diciembre. Ya comentamos además el otro día, si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal, el comunicado, ¿no?, que lanzó Remco en la previa, ¿no?, de su vuelta a la competición, asegurando que había estado cerca, ¿no?, de retirarse, que se lo había planteado bastante. Y además, bueno, ver un poco a qué nivel está, cómo compite en un terreno que le viene a las mil maravillas, que le pilla cerca de casa y sobre todo que tiene que tener esa motivación y ganas, ¿no?, de sentirse competitivo nuevamente y que, bueno, que no se pone un dorsal desde aquella Lombardía en la que fue segundo tras Tadej Pogačar. Va a ser el gran atractivo, pero hay que ver un poco cómo va a ser la carrera, quiénes van a estar y sobre todo qué podemos esperar de esta Flecha Brabanzona, y vamos ya directamente con ello. Lo primero de todo, ver, para que os hagáis una idea también de cómo puede ser esta carrera, si no la habéis seguido nunca, el top 3 de los últimos años, ¿no? El podio que ha tenido, para que nos hagamos una idea del tipo de corredor que puede estar en la disputa. Y al final, pues yo creo que queda muy reflejado con esto, ¿no? Y es que son clasicómanos o corredores con ese punch, ¿no?, que van bien en este tipo de repechos. Vemos que el año pasado ganó Cosnefroy por delante de Teuns y de Tim Wellens, Godón, Ben Healy y Cosnefroy nuevamente ahí. Magnus Sheffield ha ganado, en el 21 Pidcock por delante de Van Aert y de Trentin, Alaphilippe, Van der Poel, Wellens llegó a ganar. Entonces, viendo un poco la tónica de los últimos años, yo creo que nos queda bastante claro el perfil de corredor, ¿no? Insisto, con esa característica de clasicómano, esa explosividad, ¿no?, en los repechos, y al final corredores que saben muy bien moverse, como vamos a ver en esta lista de participación a continuación, porque hay alguno de ellos que acabábamos de ver en esta lista y que va a estar también presente, así que van a ser ya, desde luego, algunos de los grandes favoritos. Y empezamos con Remco Evenepoel, que va a llevar el dorsal 1 a la espalda, un Remco que no sabemos realmente en qué estado de forma está, es una completa incógnita el estado de forma de Remco Evenepoel, pero aún así esta Flecha Brabanzona es un recorrido que le viene bastante bien, que se le adapta a sus características. No me atrevería a decir ni mucho menos que es el gran favorito, porque viene de donde viene. Sí que es verdad que nunca puedes descartar que Remco vaya a ganar mañana, siendo un corredor de la calidad de la que es. Pues evidentemente a Remco siempre hay que meterle en las apuestas, ¿no? Nunca podemos olvidar a un ciclista de este nivel, pero es cierto que yo al menos no pongo ningún tipo de presión en Remco Evenepoel, ¿no? Si de repente entra en el puesto 50, diremos que sí, que puede ser preocupante, evidentemente, que esté en esas posiciones, pero es que en el fondo, viniendo de donde viene, pues se lo tiene que tomar con calma, incluso pues simplemente, como ya dije el otro día, recuperar el ritmo de competición, ir poco a poco, ganar confianza y pensar en el Tour de Francia para estar allí en plena forma y a tope, ¿no? Cosa que ahora, pues bueno, le podría venir muy bien este recorrido, pero insisto que no creo que sea el punto todavía en el que debamos meterle esa exigencia, un resultado al ciclista belga. A partir de ahí, Alpecin, quizá, bueno, del grosso podría hacerlo bien, Quinten Hermans, Sandro Meurís, pero bueno, sobre todo hay otros nombres mucho más interesantes, como es el caso de Dylan Teuns, que como habéis visto, pues es un corredor que ya ha brillado aquí. De hecho, el año pasado fue segundo. Entonces, bueno, es uno de los grandes favoritos, ¿no? Sin ninguna duda, el belga, que además también corre en casa, Education First con Paules, Batistela, que les viene bien también este tipo de recorridos, Bisma Lisa Bike con Van Aert y con Benoit, que son dos corredores que saben lo que es estar en el podio, que llegan bastante bien, sobre todo, pues más que Benoit, diría Van Aert, ¿no? Que llega en un estado de forma buenísimo, que ha ido recuperando sensaciones poco a poco durante la temporada y que junto a Teuns, Benoit, ya tenemos ahí tres nombres, yo creo, más asentados, ¿no?, como grandes favoritos, porque Remco es, insisto, una enorme incógnita. UAE, que está volando toda la temporada, que vuelve a tener un equipazo y que además tiene a Jonathan Narváez quizá como líder con ese dorsal 71 a la espalda. Y la verdad es que el ecuatoriano está volando toda la temporada, ¿no? Es un corredor que tiene una enorme punta de velocidad, esa explosividad, lo hemos visto ya años anteriores, lo hemos visto en esta llegada al UAE y yo creo que mañana puede tener una muy buena oportunidad para ganar perfectamente la carrera Jonathan Narváez. Igualmente creo que Morgado podría hacerlo muy bien y luego pues el resto de corredores no sé hasta qué punto a un Vermés, Mikel Bjerg les pueden llegar a dar libertad para que intenten moverse un poquito más desde lejos, pero
Creo que Morgado y Narváez podrían ser un poco más las bazas en el tú a tú con otros corredores, especialmente el ecuatoriano, que para mí es otro de los grandes favoritos de cara a mañana. Loto, que no veo a ningún corredor realmente ahí en el momento como para pelear, aunque siempre son muy combativos en este tipo de carreras. Israel con Lutsenko es el nombre más sonado, pero evidentemente no es el ciclista tampoco que brillaba hace unas temporadas. Y luego varios corredores más que sí que destacan entre los grandes favoritos, evidentemente Q365 con Thomas Pidcock a la cabeza, corredor que sabe lo que es ganar esta carrera, precisamente por delante de Wout van Aert, como acabamos de ver, y otro de los grandes favoritos, ¿no? Que también está haciendo un temporadón, está volando Thomas Pidcock este año, y sin duda alguna pues es uno de los corredores a vigilar mañana, le viene también perfectamente el recorrido, ¿no? Porque sabe desenvolverse muy bien si la carrera se lanza desde lejos, tiene esa explosividad, tiene esa velocidad en llegada y sobre todo pues que al coronar una de estas pequeñas subidas que ahora veremos cómo son, se puede lanzar, ¿no? Con mucha confianza en ese pequeño descenso, así que veremos hasta qué punto Tom Pidcock puede pelear mañana por el triunfo, porque desde luego podría ser incluso el gran favorito para mañana. Y otro de los que habrá que vigilar es Matteo Trentin, ¿no? Que en estas últimas clásicas le hemos visto más o menos decente, ¿no? Ha estado competitivo el italiano y que bueno, que también sabe lo que es estar aquí en el podio, ¿no? En esta Flecha Brabanzona, así que otro de los nombres importantes. Más allá de eso, bueno, destacar que también tendremos la presencia evidentemente de Caja Rural y Kern Pharma en cuanto a participación española. 1X, Legnesund es un nombre destacable, pero no como para pelear realmente por las primeras posiciones, así que dejamos un poco ya de lado el tema de la lista, que habéis visto que hay, bueno, corredores interesantes, ¿no? Que han estado en el podio o que incluso han ganado, como es el caso de Pidcock ediciones pasadas, la gran incógnita de Remco Evenepoel, que hay unas ganas enormes de verle competir, y una carrera que tenéis aquí que va a empezar mañana a la 1:30 del mediodía, 162,6 kilómetros. Este es el recorrido, pero lo que hay que ver realmente es las subidas finales, ¿no? Porque tenemos un circuito por delante y esto es lo que van a tener que afrontar en esa última vuelta, esta subida primero a Gerstrat, que estamos hablando de, nada, medio kilómetro al 5,2, luego suaviza la primera parte, sí que esos primeros 200 metros al 6,5%, sí que es más exigente, pero al final son todos repechos cortísimos. La siguiente que van a tener que afrontar es esta, otros 500 metros al 8%, empieza un poquito más llevadero, al 5,7, pero es que luego es un muro, ¿no? Tiene aquí 200 metros al más del 10% de pendiente media y otra vez los últimos 100 metros al 8,5, que suaviza un poco pero sigue siendo muy exigente, así que repechos muy, muy duros. Luego, la última ascensión de la jornada va a ser esta, en este tramo final que van a tener de la carrera, y también es mucho más llevadera, es un poquito más larga, estamos hablando de 1 kilómetro, pero sí que es verdad que realmente la parte dura son 200 metros. El tema es que son 200 metros a casi el 12% de pendiente media, que eso se puede hacer duro y es un tramo perfecto para meter un arreón muy fuerte, hacer ese cambio de ritmo y abrir ahí algunos segundos con respecto a los rivales. Y si todavía nadie ha sido capaz de irse en solitario, la llegada pica hacia arriba. Último kilómetro 300 al 4% de pendiente media. Así que yo creo que también define mucho esta carrera, ¿no? Que al final, como estáis viendo, repechos uno tras otro encadenados, cortísimos, medio kilómetro, 1 kilómetro en el mejor de los casos, pero que tienen de repente algunos metros muy exigentes, otras zonas más llevaderas, pero es que es para este tipo de corredor. De hecho, tiene sentido, ¿no? Por tanto, viendo ahora estos perfiles, los ganadores y los ciclistas que han estado en el podio en las ediciones anteriores, porque son corredores, pues eso, que como he comentado, tienen un cambio de ritmo enorme, tienen esa explosividad para 200 metros a tope, abrir ese hueco o en una llegada que pica hacia arriba, pues conseguir la victoria, porque desde luego sprinters aquí pues van a sufrir mucho y ya lo hemos visto en la lista, ¿no? Que hay corredores rápidos, pero no estamos viendo velocistas, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una carrera muy interesante, sobre todo lo que más interesa, como es evidente, es lo que vaya a hacer Remco Evenepoel. Y bueno, veremos. Yo creo que, como he comentado, Pidcock es el gran favorito de salida junto a Wout van Aert, pondría a los dos en un mismo escalón. Quizá Wout yo creo que se le adapta incluso mejor que a Pidcock, porque son subidas más cortas. Si hubiesen tenido algo más de kilometraje, ¿no? Estos pequeños puertos, estos repechos, quizá Pidcock podría tener alguna opción más ante Van Aert, pero yo creo que a Wout se le adapta mejor, dentro de que Pidcock está volando y se mueve perfectamente aquí.
y eso que Pidcock ya le ganó en esta carrera hace unos años. Y luego, pues eso, hay que tener en cuenta a Benoot, que le viene también perfectamente, a Teuns, que se desenvuelve muy bien, Remco, no nos podemos olvidar de él, Trentin y tantos otros corredores que ya saben lo que es brillar en esta carrera. Así que, bueno, yo creo que también nos ofrece un recorrido muy abierto, ¿no? Que da oportunidad a bastante tipo de corredor, ¿no? Que al final, como son subidas tan cortas, pues yo creo que la estrategia es vital mañana, y cualquier pequeño movimiento, alguien que no le tengan tan vigilado y que de repente le dejen 10 segundos, a ver cómo le cierran luego el hueco, porque no hay tampoco mucho terreno, ¿no? Como para cerrar luego esa ventaja que te haya abierto, ¿no? Si al final estáis viendo que son subidas de 500 metros, si le tienes 10 segundos delante, tienes que hacer un cambio de ritmo fuerte, ¿no? También para cerrar el hueco ya en esas últimas instancias. No va a ser fácil controlar mañana, es un terreno difícil de manejar también, así que veremos cómo se desenvuelven los equipos, veremos quién asume la responsabilidad. Pero bueno, yo creo que una carrera interesante, y más allá del prestigio o no que pueda tener la carrera, hay corredores top aquí presentes. E insisto, sobre todo, la vuelta a la competición de Remco Evenepoel. Así que nada, dejadme vuestros pronósticos para mañana. Y lo dicho, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.